Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a leer el día de hoy el capítulo número 18 del primer libro de Samuel, uno de los libros del Antiguo Testamento. En este capítulo nos habíamos quedado ya después de ver que pues David había vencido al gigante de 3 metros Goliat, ya que nos habíamos aventado ese capítulo número 17 con esa fantástica hazaña de David. Y bueno, nos dice claramente que David, pues con una honda y una piedra de río lisa, le mata a Goliat en la cabeza, cae de frente y después va y lo remata con la misma espada de Goliat. Después le corta la cabeza y pues así es el triunfo de David sobre Goliat. Y los filisteos huyen y los israelitas van tras ellos y alcanzan a matar a muchísimos filisteos. Bueno, pero vamos a continuar la historia, a ver qué es lo que nos sigue explicando este capítulo número 18. Pero recordemos que pues lo que nos interesa es ver qué es lo que nos dice Dios que hagamos. En el antiguo capítulo, bueno, pues ya nos dimos cuenta que si no estamos en presencia del Señor, si no tenemos comunicación con Dios, pues nuestra situación está muy austera, está muy propicia a que nos vaya mal. Y aquí vemos que la hazaña de David pues fue todo porque Dios estaba con él. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Nos menciona aquí que pues va a haber aquí una amistad que se juran Jonathan y David, Jonathan el hijo de Saúl y David el próximo rey de Israel, que ya Dios lo había elegido y ya le había dicho a Saúl que pues su reinado había terminado. Pero bueno, todavía tenemos aquí algo antes de que David sea rey, algunos sucesos importantes que vamos a ir viendo. Recuerden que es la historia que este escritor sagrado nos está proporcionando. Y les vuelvo a recordar, no todo lo que está escrito en la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Hay muchas cosas que son palabras de la geógrafo, información, historia, datos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a darle lectura al capítulo número 18. Después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no lo dejó volver a casa de su padre. Y Jonathan y David se juraron eterna amistad, porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Además, Jonathan se quitó la capa y la túnica que llevaba puestas y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Esto agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató al filisteo de todas las ciudades de Israel, salieron mujeres a recibir al rey Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10.000 mató David. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10.000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces, Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de Saúl y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón, al frente del cual salía a campaña y volvía. Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. Por eso Saúl tenía miedo de él al ver cómo prosperaba. Pero todos en Israel y Judá querían a David porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. Un día Saúl le dijo a David: te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees la batalla del Señor. Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Pero David le respondió: nada soy yo
ni nada son mis familiares en Israel, para que yo sea yerno del rey. Sin embargo, cuando llegó la fecha en que Saúl debía dar su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel de Meola. Pero Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David, y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo, pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Entonces le dijo a David por segunda vez, ahora sí vas a ser mi yerno. Después Saúl ordenó a sus servidores, hablen ustedes en privado con David y díganle que yo, el rey, lo quiero mucho y que todos mis servidores lo estiman y que él debe ser mi yerno. Los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó, ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a este lo que David había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó, díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios de filisteos para vengarme de mis enemigos. Los servidores de Saúl le comunicaron esta noticia a David y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey, antes que el plazo se cumpliera. David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos, luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical por esposa. Pero al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David y que su hija Mical lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito que todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues miren, este capítulo 18 no está menos gracioso, ni menos espectacular, ni menos exagerado que el anterior capítulo número 17, ¿no? Estas historias a veces se nos hacen así como muy de película, ¿no? Y como muy escénicas, y muy sacadas como de un escritor y productor de la Warner Brothers. Bueno, digo eso porque estamos cerca de Estados Unidos y allá hacen ese tipo de películas, ¿verdad? Aquí pues hacemos otras o hicimos otras en la época de oro en México, ¿verdad? Cuando estaba Jorge Negrete, Pedro Infante y Pedro Armendáriz y un montón de también mujeres, ¿no? Sí, no voy a mencionar todas, ¿no? Carmen Montejo y no sé, muchas otras, María Félix, van a decir, ay, ¿por qué no mencionó a María Félix? Sí, sí era la diva. Bueno, pero miren, vamos a ir escudriñando esta información, esta historia que nos está proporcionando este primer libro de Samuel, capítulo 18, para darnos cuenta de muchos detalles, ¿no? A mí me causan risa algunos, no niego, ¿verdad?, la cruz de mi parroquia, ¿no? Me da mucha risa muchas cosas. Discúlpenme, a lo mejor ustedes dicen, oye, hay que respetar la palabra de Dios. No, yo respeto la palabra de Dios y respeto a mi Padre Dios. Pero miren, aquí hay muchas cosas que debemos nosotros estudiar. La Sagrada Escritura la debemos de leer, la debemos de estudiar, la debemos de interpretar y la debemos de llevar a cabo. Yo no les voy a decir que se comporten como David, ni tampoco les voy a decir que se comporten como Saúl, ni como ninguno de los personajes que están aquí. No, hay que comportarnos conforme a lo que Dios está diciendo, eso sí, y con las leyes que Él nos está impartiendo, eso sí, y toda la información doctrinal que nos está dando Dios Padre, eso sí. Pero seguir el ejemplo de un individuo es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil que nosotros lo digamos que, ay, yo quiero ser como sutanito, ¿no? Como peranganito. No, 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 no. Acuérdense de nuestro Señor Jesucristo, el Maestro, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, si quieres llegar a nuestro Padre Dios, tienes que llegar por medio de Cristo. ¿Y Cristo qué es lo que hizo? Dio la vida por los demás. Nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo, tenemos dones del Espíritu Santo y tenemos que ponernos a trabajar. Nada más tenemos que hacer dos cosas que son los dos mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se encierra toda la ley, dijo Cristo. Yo no lo estoy diciendo, ¿eh? Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo y ahí están los evangelios. Y bueno, pues ese es nuestro trabajo.
Claro que yo sé que tú también te desenvuelves en un mundo terrenal y material y entonces le tienes que también colaborar a tus cinco sentidos y a tu sexualidad, ¿verdad? Para vivir bien. Sí, si Dios te lo permite, vas a ser tú muy feliz, pero no dejemos de comunicarnos con nuestro Padre Dios, ¿sí? Y no empecemos nosotros a desviarnos con algunas otras entidades. Recuerda muy claramente que Dios dice, no te hagas ningún ídolo, ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ahora sabemos que, bueno, pues no solamente el globo terráqueo, o sea, el planeta Tierra es el único que tiene vida, ¿no? Pues hay vida en muchos lugares, ¿no? Ya sabemos que hay un universo infinito, ¿no? Hay galaxias, hay, bueno, ¿para qué te digo y te cuento? A lo mejor tú ya sabes más de eso que yo. Entonces, todo eso fue creado por nuestro Padre Dios y no somos los únicos seres con vida. Hay vida diferente a la nuestra, sí, pero bueno, pues eso a nosotros ahorita no nos han dado esa información. Dios nos dice que nosotros, gracias a nuestro Señor Jesucristo, somos sus hijos. A lo mejor los otros son sus nietos, sus sobrinos, sus primos, sus ahijados, sus amigos, sus vecinos. Yo no soy como les denominan a todos los demás extraterrestres, a los aliens, que están re feos, según lo que nos pintan y nos dicen. Ay, que mira, chaparro, pelón, panzón. Miren, si ustedes rasuran a un mexicano así, todo flaco, panzón y pelón, se va a parecer a un alien. Eso son los mexicanos, ¿no? No hablo de otros países porque pues, no, es diferentes razas, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos nosotros. Bueno, vamos a darle estudio y explicación a estos versículos. Dice, después que David terminó de hablar con Saúl, Jonathan, o sea, el hijo de Saúl, se hizo muy amigo de David y llegó a quererlo como así mismo. ¡Ah! Sí. Qué barbaridad, ¿no? Luego el interés tiene pies. Ahora sí, ya le nació la amistad a Jonathan, ¿sí? Después de que David le puso y le ponchó su pañal a Goliat, ha de haber dicho Jonathan, no, pues yo me junto con David, ¿sí? Sí, ¿no? El hijo del rey Saúl, ¿no? Sí, mucha amistad, ¿no? Saúl, por su parte, aquel mismo día lo tomó a su servicio y no dejó de volver que volviera a su casa. Eso ya lo habíamos visto en el capítulo número 16, pues ya estaba ahí. Y se acuerdan que Isaí, el papá de David, le dijo, llévate un asno con pan, con vino, con queso y con ¿qué me faltó? El queso, el vino, el pan, ¿sí? Y el trigo tostado, ¿no? Bueno, eso ya lo habíamos visto, yo no sé por qué no lo repiten. Como les digo, no hay una secuencia fina, no hay una secuencia lineal, ¿no? O sea, nos están dando una información así como salteada. Bueno, vamos a entenderlo así. Entonces Saúl lo toma a su servicio. Y Jonathan y David se juraron eterna amistad. Ay, los dos, ¿no? Yo no sé cómo se hayan jurado así, chocando las manos, o dándose un golpe en el pecho, en el corazón, o levantando el pulgar, o abrazándose, o besándose en el cachete, sí, 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 no sé cómo se hayan jurado. A lo mejor ese se cortaron tantita sangre, ¿verdad? De las muñecas aquí, se juntaron las manos, las muñecas, digo, juro que vamos a ser amigos eternamente, ay, ay, ay. Fíjense lo que nos dice el escritor, por algo no lo dice. Y pues nosotros a lo mejor yo tengo malas intenciones, ¿no? Pero qué casualidad que le nació mucha amistad. Y se juraron amistad, güey. Porque Jonathan quería a David como a sí mismo. Ay, sí, como a sí mismo. Ay, sí, sí se quería mucho Jonathan, ¿verdad? Además, Jonathan se quitó la capa. Fíjense lo que hace, ¿eh? La barbería. No, no, no es en donde te cortan la barba. O sea, así se le dice cuando son lambiscones, ¿sí? Cuando hay un interés. Porque casi en los seres humanos no hay interés, ¿verdad? Por algo, ¿no? No, es muy raro, así que nosotros queramos tener interés por algo, ¿no? No, es muy raro eso, ¿no? No, no, no hay interés. Se quita la capa y la túnica que llevaba puestas. Si no, pues imagínense, vestía muy bien el hijo del rey. Sí, sí. Y se las dio a David, junto con su espada, su arco y su cinturón. Qué bueno que no usaba pantalones, si no se le iban a caer los pantalones. O los iba a traer de tipo cantinflas, ¿verdad? Bueno, sí, pues a lo mejor, ¿no? Fíjense todo lo que le regala: la capa, la túnica, la espada, el arco y su cinturón, ¿no? No le regala sandalias, no le regala escudo, ¿sí?
no le lleva regalos de alimento, de comida, ¿no? Pues no sabía cocinar el Jonathan. Bueno, sí, no, pues, ¿se acuerdan quién sabía cocinar muy bien? De los hijos de, de, este, de Isaac, ¿sí? ¿Sabían? Había uno que cocinaba muy bien las lentejas. Pues sí, el llamado Jacob, ¿verdad? Sí, y que su hermano Saúl llegó y muy violentamente y dame de tus lentejas, dámelas y te regalo mi bendición de primogénito. Y le dice a Jacob, ¿de veras me vas a dar con que yo te dé un plato de lentejas? Sí, es que están bien sabrosas. Uy, no. A mí me gustan mucho las lentejas, yo no sé a ustedes, ¿no? A mí me gustan mucho las lentejas. Y bueno, ese es un detalle, ¿no? Pues aquí no le regaló eso. Bueno, tanta capacidad demostró David para cumplir con todo lo que Saúl le ordenaba hacer, que Saúl lo puso al mando de hombres de guerra. Fíjense, ¿no? Pues ¿por qué hacía bien las cosas? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué le iba bien siempre? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué todo le salía bien a David? Pues porque Dios estaba con él. Entonces este es un mensaje para nosotros. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que todo te salga bien? ¿Quieres alcanzar todos tus objetivos? Pues encomiéndate a Dios, a nuestro Padre Dios. Sí, no comiences a otro, no, es que mi angelito, San Miguel Arcángel, es el que yo tengo así como cabecera de, no, 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 a ver, es nuestro Padre Dios. Acuérdate que el San Miguel Arcángel no tiene poder si no se lo da a nuestro Padre Dios, ¿sí? No, es que yo, pues mi santito preferido es San Pedro Nolasco. Sí, pues no las haces. Sí, no, pues no, es que es nuestro Padre Dios, ¿no? No, es que mi santito preferido es San Juan. Ah, San Juan el Evangelio. No, San Juan. San Juan Bosco. Ah, mira, es que él quería mucho a los niños y a los jóvenes y pues sí, pero él no hace milagros. En la actualidad a lo mejor algunos dicen, no, yo mi santo preferido es Juan, Juan, Juan Pablo II. Ay, no, sí, pues es el más moderno, ¿no? Sí, no, pues cada quien tiene su... Pues no, discúlpenme, pero mi Padre Dios es el que hace los milagros. Ellos son ejemplos de vida y pues aquí hicieron lo que pudieron hacer por nosotros, por los seres humanos, por el prójimo. Cumplieron con su deber y es lo que nos pide Dios a nosotros, que cumplamos con nuestro deber, con los dones del Espíritu Santo. Pero de ahí a que ya después que se vayan de aquí, ellos estén allí en el cielo, allá con Dios, me supongo, ¿verdad? Porque se portaron bien, hicieron muchas cosas buenas. También hicieron cosas malas, pero mínimo, mínimo, ¿no? Esas se desaparecen, ¿no? Con las cosas buenas que tú hagas, ¿no? Bueno. Y aparte que nuestro Señor Jesucristo ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. O sea que ya estás más limpio que lavándote con jabón, ¿no? Bueno, pero aquí lo que necesitamos es de que te pongas a laborar, que hagas obras de caridad, espirituales y corporales. Bueno, tienes el Espíritu Santo, tienes dones, pues órale. Aquí lo importante es que tú entiendas, ¿sí? Que nuestro Padre Dios es el que nos ayuda, nos guía, nos sustenta. Y todos estos personajes, pues no van a estar allá donde está nuestro Padre Dios y todavía pidiendo por nosotros. A lo mejor no lo sabemos. Dicen unos que sí, otros dicen que no. Pues eso no lo sabemos. Ahora cuando nos moramos, pues ya vamos y le, oye, San Juan Bosco, yo siempre te estuve pidiendo, ¿y por qué no me hiciste el milagrito? Pues te va a decir, pues acá, mira, el jefe es el jefe, ¿sí? Nuestro papá Dios. Pues tú me andas pidiendo a mí, pues que no estudiaste la Sagrada Escritura, no te adoctrinaron bien. ¿Quién te evangelizó? No, que la orden mercedaria, los mercedarios, no, pues por eso estás como está. Tuviera, tuviera adoctrinado los legionarios de Cristo, pues te hubieras vuelto pederasta. No, no, esos no. Sí. Los jesuitas, no, pues a lo mejor sí hubieras agarrado un buen adoctrinamiento, ¿no? Sí, ¿no? Porque cada una de estas órdenes religiosas o órdenes que tenemos en la Iglesia Católica pues son diferentes, ¿no? Pero bueno, entonces, si quieres que te vaya bien, como a David en este inicio de su vida, pues comunícate con nuestro Padre Dios. Y bueno, tanta capacidad demostró David que pues ahí vemos que el rey Saúl pues lo pone al mando de muchos hombres de la guerra. Y muchos les agradó a todo el ejército y a los oficiales de Saúl. No, no pues está bien, bien. Sí, nos mandas un buen general, un buen general de división, sí, un buen general de tropa, ¿no? Sí, bueno, está bien.
Sin embargo, cuando las tropas regresaron después que David mató a los filisteos, de todas las ciudades de Israel salieron mujeres a recibir al rey. Las muchachas, ¿no? Saúl cantando y bailando alegremente con panderos y platillos. Y mientras cantaban y bailaban, las mujeres repetían: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Qué bonitos cantos, ¿no? Y no sé cómo sea la tonada, ¿no? Esa que cantaban las muchachas, ¿no? Con los panderos, ¿no? No sé, 1000 hombres mató Saúl, 10,000 David. 1000 hombres Saúl, 10,000 David. No sé cómo hayan cantado, ¿no? Aquí no nos dice cuáles eran las notas musicales, ¿no? Esto le molestó mucho a Saúl. Fíjense, o sea, luego la envidia. No, pues es que Saúl, la verdad, desde que empezó a ser rey, antes de que fuera rey, ay, no, pues bien acá, ¿no? Sí, bien humilde, sencillo. Así son todos, ¿no? Nada más llegan a la presidencia y, antes de la presidencia y de gobernar un país, uy, no te prometen un montón de cosas, ¿no? Y toda la gente les cree. Ay, sí, ¿de veras? Sí, ¿ya nos vas a dejar que tengamos 4 mujeres? Órale. Y a las mujeres, ¿ya nos vas a dejar que tengamos 3 hombres? Sí. La otra vez escuché, ¿no? Una psicóloga que estaba atendiendo a una enfermita y le dice la enfermita: es que mi novio siempre anda con su amiga y cuando vamos a algún lado, pues siempre la amiga está con nosotros. Oiga, pues va a decir que yo, si le digo yo a él que nada más quiero estar con él y no con la amiga también, pues se va a enojar el novio. Mi novio se va a enojar. Y va a decir que soy bien tóxica y que estoy celosa. Sí, y que yo tengo malos pensamientos. Oigan, y le dice la psicóloga: no, pues estás mal, pues dile que cuando quieras andar con él, pues ellos dos, pues son dos los novios, no tres. Yo le hubiera dicho: oye, ¿y tú tienes un amigo? Pues llévalo también al amigo cuando estés con el novio. A ver si el novio también lo acepta, ¿verdad? Que tú estés aquí cotorreando con el amigo y el novio. Si él te hace eso, pues tú también haces lo mismo. Pero la psicóloga se quedó corta, ¿no? Bueno, yo tengo otra forma de pensar, ¿no? Y no soy psicólogo, ¿eh? Simple y llanamente yo razono las cosas, ¿no? Pues eso, con la vara que mides, serás medido, ¿no? Pues sí. Bueno, ese es un ejemplo que ahorita yo escuché en estos tiempos, ¿no? Y bueno, pues aquí nos damos cuenta que pues Saúl tiene envidia, ¿sí? Sí, pues ya estaba alejado de Dios, ya se creía el rey de reyes, ¿no? A David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres y a mí únicamente la de 1,000. Ay, pobrecita situación de Saúl. Ay, qué dolor. Ay, que dale Doltrix para que se le quite el dolor de estómago. Pobrecitos. ¿Sí? Ya solo falta que lo hagan rey. Ay, pues ya Dios lo había dicho que iba a ser el rey. Remenso el Saúl. No. Sí, a veces tenemos presidentes muy mensos, ¿eh? Y reyes muy mensos, ¿no? Oh, sí. Y aquí estamos viendo a uno. Sí, bueno. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Pues sí. Ay, de veras. En vez de que dijera: no, tengo un buen elemento, no, no, este va a ser mi mano derecha, ¿no? Y vamos a triunfar, porque hay que pensar en el pueblo, hay que pensar en Israel, ¿verdad? Ah, no, ya andaba con sus situaciones personales, ¿no? A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, fíjense. A ver, repito, ¿eh? Esto es muy importante. Al día siguiente, el espíritu maligno, mandado por Dios, se apoderó de Saúl. Fíjense, Dios le permite al maligno que venga y nos dé unas tentaciones. Por eso en la oración que nuestro maestro nos enseñó, muy claramente dice: no nos dejes caer en la tentación. ¿Sí? Es muy importante eso, que lo entendamos, ¿no? Le pedimos a Dios eso, porque las tentaciones las vamos a tener permitidas por nuestro Padre Dios. Ustedes dirán: bueno, ¿por qué Dios hace esto? Son muchas las razones. Una es porque nosotros nos estamos preparando para regresar con Él. Otra, para que podamos nosotros librarnos de obstáculos y cumplir con la palabra de Dios, que es ponernos a laborar con los dones del Espíritu Santo. Sí, son muchas las razones. Otra es para darnos nuestro merecido, como se los dio a los israelitas en época de los babilonios, que se apoderaron de Jerusalén y los invadieron, los secuestraron, los destruyeron y destruyeron el templo. ¿Por qué? Porque se habían vuelto idólatras. Entonces yo siempre te he dicho: si tienes problemas en la vida, si tienes problemas y enfermedades y situaciones críticas, pues es que estás alejado del Señor. ¿Y qué es lo que haces cuando tienes enfermedades? Pues lógico, vas al doctor.
Si tienes situaciones mentales difíciles de comportamiento de personas, pues vas con el psicólogo, como lo que les acabo de mencionar, o vas con un psiquiatra, ¿no? ¿Sí? Y cuando te sientes incómodo, cuando sientes que todo te está yendo mal y crees en la suerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? Pues vas con los adivinos, con los que te leen la mano, ¿verdad? Que te hagan limpias, que con el huevo y con no huevo, y etcétera, etcétera, ¿no? Y pues te olvidas de que lo que tenemos que hacer es estar bien con Dios, acercarnos con Dios porque Él es el que nos va a ayudar. Pero bueno, andamos algunos muy equivocados, ¿no? Y entonces dice aquí que, pues, mandado por Dios, se apoderó de Saúl. Y este se puso como loco dentro de su palacio. Pues sí. Entonces, una persona que está desesperada, nerviosa y que no sabe qué hacer y todo se enoja y es bipolar y tiene unos cambios de personalidad y es grosero y majadero. No, no estoy hablando de los mexicanos. Estoy hablando de los enfermos. Sí, sí, porque un mexicano tiene todas esas cosas que acabo de decir. No, y más. Sí, y más todavía, ¿no? David estaba tocando el arpa, sí, no eran las mañanitas, no, ya se los dije en el otro capítulo, no, no. Estas son las mañanitas que cantaba el rey Saúl. A lo mejor Saúl sí las cantaba, pero el rey David no las cantaba, ¿eh? No, 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 definitivamente, ¿no? Sí, eso que quede muy claro. ¿Qué canción estaba cantando? No sé, pero miren, dicen algunos estudiosos y teólogos, eso yo se los voy a aportar extra, que lo que cantaba eran los salmos, ¿sí? Él, acuérdense que él inventó varios salmos, igual que su hijo Salomón, y entonces él tenía esa creatividad de crear salmos. No los había escrito todavía, pero ya se los sabía, porque hay mucha gente que se sabe las cosas de memoria y dice, ay, me falta escribir este, me falta escribir este otro, y se lo saben, ¿no? Y pues no lo escriben, ¿no? Ya después los escribió David, ¿no? Pero se los estaba cantando al Señor, ¿no? Le cantaba a nuestro Padre Dios, ¿no? David, ¿no? Bueno, entonces, dice, dice, David estaba tocando el arpa como de costumbre, pues era su costumbre de él, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. 2 veces te engañé, 2 veces, no, pues si no es Paquita la del barrio. 2 veces, el número 2 significa que donde están dos está Dios. Pues lógico que no le iba a hacer daño a David. Pues no. Para empezar, Dios le había permitido al maligno que volviera en esas situaciones a Saúl. Y en segundo lugar, David estaba protegido por nuestro Padre Dios. No necesitaba guardaespaldas, no necesitaba armamento. Con que estuvieras con el Señor era más que suficiente. Saúl tenía miedo de David. Pues sí, porque el Señor ayudaba a David, pero ya no lo ayudaba a él. Ah, muy claramente. Entonces, ¿por qué no se reconciliaba con Dios? ¿Por qué no le pedía perdón? ¿Por qué no hacía un sacrificio de reconciliación, que era lo que Dios siempre le había dicho? No, porque pues, yo soy el rey. ¿Sí? ¿Cómo me voy a rebajar a estar haciendo ese tipo de actitudes, ¿no? Y menos delante de la gente, ¿no? Oigan, no puede ser posible eso, ¿eh? Y es en la actualidad cómo se presenta ese tipo de cosas. Ay, no, sí, es una cosa muy, muy cotidiana, ¿no? La gente importante ya parece que se va a rebajar, ¿no? Sí, no, 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 y más cuando ya son reyes o presidentes o gobernadores, no, ya se sienten que son la máxima autoridad y que todos le deben de rendir honores. No, sí, no, yo no sé, véanlo en todos nuestros presidentes, ¿no? Ahí van con la gente, ¿no? Y hay gente que pues, les dice sus verdades y otra gente lambiscona, ¿no? Que siempre les está haciendo alarde de sus estupideces, ¿no? Que hacen, ¿no? Bueno, eso es muy, muy normal. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí? ¿Sí? Por eso lo retiró de su lado y lo nombró comandante de un batallón al frente del cual salía a campaña y volvía. ¿Eh? Y como el Señor lo ayudaba, David tenía éxito en todo lo que hacía. O sea, Saúl lo dijo, ay, le voy a mandar al frente de las tropas para que lo maten. ¿Cómo lo va a matar yo? Que lo maten. Pues lo mismo hizo David cuando ya era grandecito, ¿verdad? Cuando se enamoró de una señora que no era de él, pues era la esposa de Urias,
y la vio bañándose, yo no sé cómo la vería bañándose, pues que andaba de metiche, chismosa, asomándose por ahí, pues la vio que estaba bañando y se enamoró de ella, ¿no? Bueno, no se enamoró de ella, más bien se atrajo sexualmente de ella, ¿no? ¿Y qué es lo que hizo? Al marido, que era un soldado, ¿sí? Le dijo, vete hasta el frente, no mándenlo hasta el frente para que lo maten. Eso lo vamos a ver ya después, pero se lo estoy adelantando, porque lo mismo que le hicieron a David, lo mismo David lo hizo después. Y embarazó a la esposa de Urias. ¿Cómo ven? Y le dijo a la mujer, le dijo, acuéstate con tu esposo para que piense que el hijo que vas a tener es de él. ¿Cómo ven? No, sí, eso como que nada más se ve en la península, no, creo que en el Polo Norte o en el Polo Sur. En ningún país se ve eso es muy raro que se vea eso casi no se da, no, sí. En el Polo Norte creo que sí. Sí, allá los esquimales creo que hacen eso. Esquimales, pues sí, son los males, pues son los de esquí, son los que, bueno. Saúl tenía miedo de él, que prosperaba, pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían bien. Oye, sí, nos da buena táctica bélica, tiene buenos planes, tiene buenas ideas, sí, y siempre triunfamos ante los enemigos que eran los filisteos. Bueno, pobres filisteos los agarraron para enfrentarse contra David, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Un día, Saúl le dijo a David, te voy a dar como esposa a Merab, mi hija mayor, con la condición de que me seas un guerrero valiente y pelees las batallas del Señor. Pues eso estaba haciendo. No necesitaba que le dieran una vieja, y mucho menos la hija del rey. O sea, fíjense cómo antes se acostumbraba a eso. Antes no se acostumbraba de que yo te veo, tú me ves, me gustas, yo te gusto, me caes bien, yo te caigo bien, somos compatibles, nos queremos, pues somos empáticos. No, aquí yo, mira, ahora te toca mi hija. Ah, caray, pues está re fea. Sí, pues ¿qué quieres? Es mi hija, la hija del rey. Pues no, pues es que yo y la hija de Brito, no, yo con ese viejo no me gusta. Viejo panzón, bigotón, prieto, borracho. No, yo no quiero un mexicano. De eso, pues mejor me caso con un perro. Ah, no, pues así son las muchachas, ¿sabes? ¿No? Sí, pues sí, no, oigan, es que eso de quererlas obligar a casarse con alguien, pues antes así era, ¿eh? Desde niños, ¿no? Ya estaban los dos chiquitos y mi hijo se va a casar con tu hija, sí, mi hija contigo, sí. ¿Cuánto tienes de ganado? ¿Cuánto tienes de tierras? ¿Cuánto tienes de dinero? ¿Cuánto tienes de propiedades, de esclavos? ¿Cuánto? Ah, sí, sí me conviene entonces que mi hija se case con tu hijo, porque así no vamos a perder la riqueza y vamos a seguir siendo ricos. Ah, sí, porque los papás así eran antes, ¿eh? Sí, pues pregúntenle a Sergio Andrade cuántas mujeres le echaron ahí para que las hiciera artistas, ¿sí? Sí, no, pues, es la Gloria Trevi, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Bueno, son cantantes mexicanos, bueno. Entonces, dice aquí, Saúl pensaba que no necesitaba matarlo él personalmente, sino que de ello se encargarían los filisteos. Fíjense, o sea, a fuerzas el rey Saúl quería que David muriera. Todavía no entendía que Dios lo iba a hacer rey, todavía no entendía que Dios lo estaba guiando a David. Y eso es estar en contra de Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Ojalá ya se muera la suegra, ojalá ya se muera el abuelo, ojalá ya se muera la abuela, ¿no? Ojalá ya se muera el marido para yo quedarme con la pensión y con todas sus y ahora sí ser feliz. Porque yo me casé con por interés del dinero, no crean que porque lo quería, no, no. Yo me casé con él porque sabía que tenía mucho dinero y estoy esperando que se muera, ¿no? Sí, la otra vez encontré a un señor, ya grande, yo creo que tendría como unos 70 años o más, ¿sí? Y es una muchacha joven, como de unos veintitantos, ya embarazada. Y pues luego se da uno cuenta y dice, ay, sí, mucho amor, ¿no? Ahora resulta que le gustan los de la tercera edad, ¿no? ¿Cuál tercera? Cuarta edad, ¿no? A la muchacha, ¿no? Y el viejillo, pues como tenía dinero, pues, ahora sí que compró una muchacha joven, ¿no? Son puros intereses. Casi las relaciones de pareja siempre son intereses. Sí, de toda índole, ¿eh? Sí, que me saque de mi casa, ya no quiero estar viviendo en mi casa. Sí, que me mantenga, tiene mucho dinero. Sí, que me dé protección. Sí, y el hombre, pues con esta mujer es la que me va a atender a mis hijos, me va a atender mi casa.
Sí, y sí, así son, ¿no? Y ya cuando se acaban esos intereses, no, sí, que se quedó sin trabajo, que se quedó sin dinero, no, pues la vieja luego lo deja. Y eso pasa mucho con los artistas. Sí, sí, cada rato se andan divorciando, ¿no? Hay artistas que mujeres y hasta se levantan el cuello, hay muchas mujeres, artistas que se levantan el cuello y dicen, es mi quinto marido. Sí, no, sí, bueno, son puros intereses. Y aquí pues era lo mismo. Saúl tenía un interés. ¿Sí? Dice, ah, lo voy a hacer mi yerno, ya, que lo maten los filisteos. No creo que Dios lo vaya a ayudar siempre. Pero David le respondió, fíjense, nada soy yo, ni nada son mis familiares de Israel para que yo sea yerno del rey. ¿Sí? Sin embargo, cuando llegó a la fecha en que Saúl debía dar a su hija Merab como esposa a David, en vez de dársela a él, se la dio a Adriel, de Meola. Pero tenía otra hija que se llama Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Esa sí estaba enamorada de David. Según el escritor, aquí quién sabe, ¿no? Porque digo, el escritor son sus apariencias, ¿no? Si nos lo hubiera dicho Mical, oh, yo sí estoy enamorada de David, ¿por qué estás enamorada de él? Es que es muy valiente, es que es muy fortachón, es que es muy humilde, es muy sencillito. Yo no creo que vaya a ser mujeriego. No, o sea, así son al principio, ¿verdad? Bueno, según aquí el escritor nos dice que la otra hija sí estaba enamorada de David. Y cuando se lo dijeron a Saúl, le agradó saberlo. Dice, ah, tú estás enamorada del cuate este. Pues órale, éntrale, ¿sí? Pues pensó dársela a David como esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los filisteos. Fíjense, o sea, el plan, ¿verdad? El plan de Saúl. Ah, oigan, yo me pregunto en la actualidad, discúlpenme los judíos de la actualidad, ¿están ustedes, están ustedes, muy contentos? ¿Están ustedes, muy gloriosos de que Saúl haya sido su primer rey en la historia? Algunos van a decir, no, sí, no, es que Dios lo escogió, no, sí, cayó en el pecado, no, sí, pero ya se arrepintió, no, sí, ya pagó con su muerte todos los pecados que cometió, no, pero es el primer rey, y pues no, pues así lo dice la Torá, sí, pues estás bien atorado con esas historias, amigo judío, ¿eh? Qué bueno que esto no lo va a escuchar ningún judío, porque si lo escucha me van a dar shalom. No, pues ese shalom es el saludo, ¿no? Sí, bueno, me van a dar el último shalom. Bueno, y bueno, entonces aquí dice, sigue diciendo, y cuando se lo dijeron a Saúl le agradó saberlo, pues pensó dársela a David y esposa para que ella lo hiciera caer en manos de los dioses. Entonces le dijo a David por segunda vez, ahora sí vas a ser mi yerno. Pues ser mi yerno, ahora sí va a ser mi yerno. Sí, ya estaba. Después Saúl ordenó a sus servidores, hablen ustedes en privado con David y díganle que yo el rey lo quiero mucho. ¿Por qué no se lo decía él? No, pues yo creo que no quería ser tan hipócrita, ¿verdad? Pues claro, pues es que cuando te dicen, ah, yo te estimo, yo te quiero. Sí, y la otra vez me aventaste 2 veces lanzas. Ah, es que andaba yo borracho, andaba yo drogado. Sí, ¿cómo le iban a creer? Pero le dice a sus servidores, díganle ustedes en privado que lo quiero mucho. Ah, que se... y que todos mis servidores lo estiman. Ay, sí, todos. Ay, sí, como lo estiman a David. Ay, sí. Y que él debe ser mi yerno. Bueno, los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó, ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey es tan fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Los servidores de Saúl fueron y le contaron a este lo que David había dicho. Entonces Saúl, con la intención de que David cayera en manos de los filisteos, les contestó, díganle a David que en lugar de la compensación que se acostumbra a dar por la esposa, yo, el rey, prefiero que me entregue 100 prepucios filisteos para vengarme de mis enemigos. 100 prepucios. Antes no pidió 100 uñas o... ¿No? ¿Por qué puso prepucios? Porque pues, supuestamente son grupos paganos, gente pagana, ¿no? Acuérdense que era una de las condiciones que Dios les había dicho a los israelitas que tenían que circuncidarse, ¿verdad? El prepucio es el pellejo o la carne que tenemos todos en órgano masculino, ¿verdad? Y que se les corta a los judíos al nacer, pues les cortan el prepucio, ¿no? Entonces imagínense, aquí le está pidiendo Saúl que
David traiga, ¿sí? Que le entregue 100 prepucios, ¿no? Yo no sé, a lo mejor se quería echar unos taquitos de prepucio, ¿verdad? Sí, no, a lo mejor no le gustaban los taquitos de suadero, ni de tripa, ni de sesos, ¿verdad? Ay, me voy a echar unos taquitos de prepucio de mis enemigos. Y no, pues el canibalismo siempre existió y siempre ha existido, ¿no? Hoy en día hay gente que se sigue comiendo a los seres humanos. Ahí en el Oriente, no sé si hay, sepan ustedes, pero en el Oriente, que para purificar no sé qué, dicen ellos ideológicamente, sí, no sé si es en Taiwán o es en China o no sé en qué país, sí, asan a los cuerpos humanos de la gente que se muere, sí, y se la comen. Aquí en México hubo una señora que mató a su marido y lo metió al refrigerador y empezó a hacer tamales. Ah, no sabían ustedes. Dicen que estaban muy sabrosos los tamales de Doña Chencha. Y eran de ser humano de su marido. Imagínense el tamal de prepucio. Ya no coman tamales de la gente que no conozcan, porque no sabemos qué carne estamos comiendo. Híjole, sí, no. Bueno, pues aquí miren lo que está pidiendo el rey Saúl. Y esto estamos hablando de hace miles de años, ¿eh? Yo lo que les estoy comentando ahorita es de ahorita, ¿eh? Pues como que no vamos muy lejos de la realidad, ¿eh? Estamos en las mismas situaciones. Bueno, ¿y qué sigue diciendo aquí? Los servidores de Saúl le comunicaban estas noticias a David. Y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey antes que el plazo se cumpliera. David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser su yerno. O sea, le pidió 100, le llevó 200. ¿Sí? Oye, no inventen, ¿no? Yo nada más puedo pensar, allá mataron a los filisteos, ahora bajen los calzones y a cortarles el prepucio. No, no había tijeras en ese entonces, no, pues tenía que ser con un cuchillo. No, ya me imagino a todos los soldados israelitas cortándole el prepucio a cada filisteo. Ay, qué asco, están agarrando ahí. Ay, no, qué barbaridad. Ay, Dios mío, qué cosas lee uno en las Sagradas Escrituras. Y dije bien, Sagradas Escrituras. Por eso les digo, no todo es palabra de Dios. Imagínense si alguien agarra y dice, porque hay gente que, mira, te está yendo mal. Lo que debes de hacer es abrir la Biblia y leer los versículos y eso que te está diciendo Dios, eso hazlo. Imagínense una señora, ¿no? Casada, ¿no? Con muchos problemas con su marido, ¿no? Y dice, ya no lo aguanto este borracho, mantenido, mujeriego, gritón y me golpea, ¿no? Y agarra y dice aquí, a ver, y abre en el primer libro de Samuel, el capítulo 18, ¿sí? En el versículo 26. Y entonces dice, los servidores de Saúl le comunicaron estas noticias a David. Y David consideró apropiada la oportunidad de llegar a ser yerno del rey, antes de que el plazo se cumpliera. David tomó a sus hombres y fue y mató a 200 filisteos. Luego llevó los prepucios de estos al rey y se los entregó para poder ser yerno. Entonces Saúl le concedió a su hija Mical, su por esposa. ¿Qué hubiera dicho esa señora? Tengo que cortarle el prepucio a mi marido y así voy a quedar bien con Dios. Y en la noche ahí, a escondidas, ¿verdad? Le da un gatornazo en la cabeza al viejo, ¿no? Lo desmaya, saca las tijeras, porque aquí ya hay tijeras en la actualidad, y le corta el prepucio. Pobre marido, ¿no? Todo por ser borracho, baquetón, mantenido, mujeriego, golpeador, ¿sí? Le cortaron el prepucio. Imagínense, pues no, pues ¿cómo vamos a hacer eso? No, 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 no. Esa gente que dice, abre la Biblia y lo que leas ahí es eso haz. Pues no. Oigan, puede ser eso posible, ¿eh? Bueno, pero el rey, al ver y comprobar Saúl que el Señor ayudaba a David, otra vez se dio cuenta. Entonces, ¿por qué no él, el rey Saúl, dijo, Señor, perdóname, estoy haciendo muchas estupideces? Dije bien estupideces. Yo sé que ustedes dijeron esa otra palabra, ¿no? Sí. Y no se arrepintió y no se reconcilió con el Señor. Pues no. Seguía en la misma. Sí. Pero el rey, al comprobar que Saúl, que el Señor ayudaba a David y que su hija Mica lo amaba, llegó a tenerle más miedo que antes y se convirtió en su eterno enemigo. Eterno enemigo.
Por otra parte, siempre que los jefes filisteos salían a campaña, David tenía más éxito en todos los demás oficiales de Saúl, por lo cual llegó a ser muy respetado. Pues sí. ¿Por qué lo respetaron? Porque Dios estaba con él, porque Dios lo estaba apoyando. No porque verdaderamente David fuera un buen comandante del ejército, ¿verdad? Sí, y tuviera buenos planes, ¿verdad? No, 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 era porque Dios lo estaba apoyando, porque Dios, sí, lo guiaba. Y cómo dejó de guiar a Saúl y por eso Saúl estaba haciendo muchas estupideces y tonterías. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Ya después proseguimos. Y bueno, pues vamos viendo la actitud de estos personajes. Que nada que ver, ¿verdad? Ahora que vayan ustedes a Jerusalén. Pues cuando digan, aquí está la casa, aquí está los restos del rey David. Ah, mucho gusto. Felicidades. Y sigan adelante, no se queden ahí a comprar souvenirs y sacarse la selfie. El rey David, el rey David, el rey David. No, 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 bájenle, ¿eh? Y tampoco el rey Saúl, el rey Saúl, el rey Saúl. No, bájenle, no, 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 no. Son personajes históricos que no tienen ninguna forma de vanagloriarlos, excepto los judíos, ¿eh? Ah, no, si los judíos hasta se agachan y se inclinan y oh, el rey David, el rey Salomón, el rey Saúl, nuestros reyes, sí, no, sí. Y cuando hablamos de nuestro rey, de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo, ahí sí nos hacen caracolitos a nosotros los cristianos, ¿no? Ay, esos judíos. Después dicen algunos que escuchan esto, que son presbíteros y sacerdotes, dicen que pues, yo siempre ando criticando a la Iglesia Católica, ¿no? No, yo no estoy criticando nada más a ellos, yo critico todas las acciones y actitudes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben de hacer, ¿no? Muchos me dicen, pero es que los padres, ¿cómo quieres que anden en la calle predicando? No, no necesito que anden predicando en la calle, pero eso es lo de menos. Que ayuden al prójimo, pues es el nuevo mandamiento que nuestro Señor Jesucristo dejó. Ya si quieren predicar y, ay, ¿quién nos va a meter a la casa por estar predicando en la calle? A ver, señores, señoras, aquí en el parque, vamos a rezar el Padre Nuestro. ¿A poco va a llegar la policía? Ah, está prohibido rezar en la calle y los vamos a arrestar. 5 días de arresto. Oigan, no, 3,000 pesos de multa cada uno. Ay, no inventen. No, no, no. Pero son pretextos que ellos dicen, no podemos predicar en la calle, pero sí puedes ayudar a la gente en la calle. Ah, no, están encerrados en sus negocios. ¿Sí? ¿Pasas tú en la iglesia? Ah, no, porque la iglesia tiene un horario para estar abierta, ¿eh? Sí, no creas que está abierta las 24 horas. Bueno, yo diría 12 horas que estuviera abierta, ¿no? De 7 de la mañana a 7 de la noche, por decirlo así. ¿Está bien? No, que cerramos para comer. Sí, que cerramos los miércoles para descansar. Que cerramos porque no hay misas. No, en vez de que esté el padre ahí afuera y dando bendiciones a los niños, a las niñas, a ver, niño, te doy la bendición porque te ve bien en la escuela, ya te sabes ya vienes a la doctrina, ¿no? A ver, pues cuando te integras al grupo. ¡Ah! ¿Qué? Están ahí esperando a que. Oiga, padre, ¿todavía tiene nichos? Sí, hijo, sí. Cuestan 18,000 pesos al contado. ¿Y cuánto puedo dar de enganche? No, hijo, es al contado. Porque ahorita anda la situación muy crítica y la verdad es que ahorita los estoy vendiendo al contado. No, pues no, recibe tarjeta de crédito. No, hijo, yo no tengo línea. Ay, padre, ¿quién se te murió? Pues mi papá. ¿Y ya lo quemaste? No, el solito se quemó en la vida. No, no, que si ya lo incineraste. Ah, no, sí, ya lo incineramos, padre. Ah, bueno, pues cuando tengas dinero lo traes. Ahí pide dinero prestado a los vecinos, haz una colecta. Ah, no, sí, en vez de que nos atiendan como pastores, como sacerdotes, como guías. ¿Qué? Me critican porque digo eso, pues es la verdad, es la neta de las netas, de veras. Tú vas a la iglesia y, oiga, padre, podría ir a ver a mi mamá que está enfermita y pues no le puede pues, hacer oración y los santos óleos. A ver, hijo, ahí hay un letrerito que dice sane. Ahí hay teléfonos, hay esos sacerdotes que están ahí en esos teléfonos, son los que van a la casa, yo no puedo. Habla por teléfono, yo no te puedo atender. Ah, no, porque así son. Y si uno sabe qué es lo que está haciendo el padre, pues está viendo el béisbol, está viendo el fútbol, está echándose su cafecito con su panecito, ¿no? Oigan, ¿esos son discípulos del Señor? ¿Esos son apóstoles del Señor? Pues no. Pero me critican, ¿eh? Me critican de que yo estoy hablando mal de ellos, ¿no? Y ahorita me van a decir, ya estás hablando mal de los judíos, pobres judíos. No, miren, los judíos me caen bien. Allá en Jerusalén
y yo acá en México. Así estamos muy bien los dos, ¿eh? Separaditos, cada quien en su país, ¿sí? Yo no voy para allá y ellos sí vienen para acá. ¿Por qué? Porque tienen dinero. No todos, ¿no? Hay algunos judíos que no tienen dinero, pero pues ahí le andan haciendo el comercio, vendiendo ropa, ¿verdad? Y sí tienen más dinero que uno. Bueno, hasta ahí se los dejo. Que Dios los bendiga.